Bien, amigos, empezamos el 25 taller de evolución y autoayuda con un tema muy sugerente, contacto con el fondo y evacuaciones. Saludamos a Cemis González. Hola, Fernando. Ale Ramos, ya estamos acá. Juan Antonio Martín Martínez. José María GD, hoy ya lo he dicho bien. Arnaldo Hernández Vera, te esperaba desde Puerto Rico. Juan Gómez, buenas noches. Y falta un minuto. Hoy he hecho el vago y os he pasado el trabajo a vosotros, pero es que iba a llevar bastante tiempo el leer todos los relatos que teníamos pendientes para poder sintonizar con lo que es un contacto con el fondo y luego lo que es una evacuación. Bien, pues ya son las 8. Estamos 11. He comprobado que se apunta luego mucha más gente en diferido y las visualizaciones en las 24 horas primeras alcanzan unas cifras bastante importantes. Bien, yo no voy a abrir el fuego, sino que lo vais a abrir vosotros con lo que hayáis experimentado, con lo que os haya parecido. Primero, el relato, los 3 primeros relatos, que hablan de la experiencia de la doctora Astrid con pacientes suyos, con unos pacientes determinados, y luego el contacto con el fondo en el que aparecieron precisamente esos pacientes. De forma que os cedo la palabra y empezad a hacer los comentarios que queráis oportunos. Tengo algunas cosas que decir, pero las diré un poquito después. Ha habido algunos comentarios en el anuncio del vídeo que predecían que habría comentarios interesantes en el día de hoy, porque los temas son pues casi lo más alto que se puede hacer en el mundo sutil. Al contacto con el fondo yo le llamo la experiencia reina. El usar la mente superior es también una experiencia muy importante, pero es menos vistosa. Es más de funcionar internamente. Quiero advertir que no todos los contactos son como el que habéis leído. Esta persona tiene, el corazón superior en marcha, que es lo mismo que tener contactos con el fondo, pero además es sensitiva. Eso significa que utiliza ciertas capacidades del cuerpo superior, cosa que es muy poco frecuente y, por tanto, no todos los contactos que se puedan tener son del estilo de los que tiene la doctora Astrid. Hay que quitar la parte de los pacientes y simplemente consiste en sentir, pero sentir como la plenitud divina. De forma que yo quisiera que hoy quedara bien claro lo que podemos esperar de un contacto con el fondo y quedará también claro que lo que hoy habéis leído y vamos a hablar sobre ello es un caso particular en el que el contacto se enriquece con la visualización y la proximidad emocional y física de personas que se trató en vida. Pero no en todos los casos ocurre esto. O sea, este no es un contacto con el fondo típico, es bastante atípico y está por encima, porque también se pone en marcha el cuerpo superior. Y eso me interesa que quede muy claro.
Vamos a ver quién rompe el fuego. Como nadie lo hace, lo voy a hacer yo, que soy el que menos vergüenza tengo. Em, Decir que el contacto con el fondo es una experiencia que depende de 3 factores. Lo que se pueda contar luego de esa experiencia depende de 3 factores. De la facilidad de palabra y de conceptos que tenga la persona que lo experimenta. Hay personas que tienen mucha facilidad para expresar sus sentimientos, son extrovertidas y, por tanto, pues, especialmente las personas emocionales que experimentan muy fuertemente las cosas y, pues, lo dicen, es una cualidad importante y buena para esto. Si un mental experimentase el contacto con el fondo, pues es posible que fuese más parco en la descripción. O sea que la facilidad de expresión es un factor a la hora de exponer lo que uno ha pasado, ha sentido. Otro factor es su cómo de grande tenga el fondo. Es decir, los fondos no van de 0 a 100 en un momento, sino que van creciendo. La semilla va creciendo. La perfección del buscador va creciendo. Y en el momento en que estamos, pues puede tener un cierto crecimiento. Puede ser así, puede ser así, puede ser así, o puede ser como el ancho de esta habitación. Ese crecimiento del corazón superior, ese crecimiento de la perfección, va a influir en el fruto que él obtenga del contacto con el fondo. Cuanto más grande sea su perfección, más valioso, más impresionante, más, casi iba a decir, sobrecogedor, es decir, tremendo, va a ser el fruto del contacto con el fondo. Y luego también depende de la libertad que tenga para expresarse. De forma que tienen que darse 3 circunstancias para que el contacto sea muy importante y muy grande. Que tenga libertad para expresarse, que su fondo esté crecido realmente y que sea de fácil expresión y que tenga facilidad para expresar todo lo que siente. Por tanto, mm, tener en cuenta estos 3 factores que pueden influir tanto en lo que sintáis como en cómo lo describáis, incluso para vosotros mismos. Si lo apuntáis en el diario, que debéis apuntarlo en el diario, cuando llegue a suceder, pues la amplitud de la descripción dependerá de la facilidad que tengáis cada uno para expresar vuestros sentimientos y vuestras experiencias. A mí me han llegado descripciones muy escuetas, muy escuetas, tanto que he tenido que pedir más detalles. ¿eh? Y en cambio, pues recuerdo una persona que me entregó una carta con una descripción del único contacto que había tenido en su vida, hacía ya años, y pues era magnífico, era tremendamente lírico y emocionante. También quería deciros que los textos que leéis pueden ser muy bien un portal para que os permitan el acceso al contacto con el fondo. Y la razón es la siguiente. El fondo vuestro lo que tiene que hacer es, cuando nos servimos de apoyos, de portales, música, lectura, naturaleza, lo que tiene que hacer es vibrar a la misma vibración, a la misma frecuencia que otro fondo. Y entonces la persona que escribe
si escribe con el fondo, habiendo tenido recientemente el fondo en marcha, la persona que lo lee puede vibrar a esa misma frecuencia y tener esa persona, a su vez, un contacto con el fondo. O sea que la utilidad de los portales es entrar de alguna manera por las ideas o por los sonidos o por el paisaje, por el espectáculo, entrar en contacto con un fondo. Ese es el objetivo de los portales. Y es bueno que lo comprendáis. Estamos buscando con los portales que entréis en contacto con una persona que ha usado su fondo, bien sea para escribir un texto o bien sea para componer una música. O en el caso de la naturaleza, por la belleza del hecho creador. Tened claro lo que vamos buscando con los portales. El contacto con una persona, con la obra de una persona que ha usado el fondo para hacer esa obra. Y entonces se pueden producir lo que yo llamo resonancias, que vuestro interior resuene con la misma frecuencia que el del autor del escrito o de la melodía o del espectáculo de la naturaleza. Esa es la explicación de qué vamos buscando. Y, por tanto, la preparación que hay que tener para que, a ser posible, solo haya perfección en el buscador que quiere intentar el contacto con el fondo. Que elimine todo lo que sea ajeno a la perfección, a la plenitud. Bueno, parece que las preguntas no acaban de arrancar. Ahora estamos 31 ya, de forma que en 31 alguno habrá que tenga algo que decir. Están aquí, espera. Están, que no estoy yo mirando aquí. Fernando Caballero saluda, José Francisco Izquierdo, Tete, que también saluda, Mari Carmen Sánchez Jiménez, saluda a todos, Aina Canet, buenas noches, Fernando y amigos buscadores, Edwin Copa Tercero, buenas tardes, es que no movía yo el cursor y estaba colgado en los 10 primeros. Margot, que nos dice hola, Juan Gómez, que estaba como durmiendo, soñando cuando hubo el contacto con el fondo y vio a los difuntos. No, 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 estaba en no diré que en meditación, pero algo parecido. ¿eh? El contacto con el fondo y que el contacto con el fondo ya ha dicho que vio a los difuntos porque es sensitiva, Juan. Si no fuera sensitiva, no hubiera visto a sus pacientes difuntos. Pero el contacto con el fondo se da con la persona despierta, no con la persona dormida. Con la persona dormida hay otras cosas, pero el contacto con el fondo se da con la persona despierta. Y la evacuación también se da con la persona despierta. José María dice, he visto lo de leer los textos al abrir la sesión. Ah, ya. Bueno, pues ya lo siento. Yo procuré dejar recados en todos los sitios posibles para que supierais que convenía leer. Yo te aconsejaría que dejaras, no sé, esto o en otra escena, en otra pantalla, leas las, los textos y te incorpores dentro de 10 minutos. Y así puedas participar plenamente. Dice, Fernando, Astrid habla de cierta inclinación a la medicina
y que también en algún momento de su vida se sintió protegida. ¿Tenemos algún tipo de acompañamiento superior o predestinación? Bueno, vamos a ver. Las dos cosas, Edwin. Tenemos predestinación. Estamos predestinados a ir arriba, salvo que seamos muy brutos a la hora de morirnos. Si somos muy brutos, pero ningún buscador pertenece a esa categoría, a esa clase, si somos muy brutos, digo brutos coloquialmente hablando, pues si nos equivocamos en mucho, porque no somos buscadores, entonces podemos equivocarnos en mucho. Y entonces no cumplir con nuestra predestinación, pero al final llegaremos ahí también. Y lo que también tenemos es un tipo de acompañamiento superior. Lo hemos dicho aquí. Los guías. Los guías son miembros del equipo sutil que bajan con nosotros y nos acompañan mañana y noche. Mañana, tarde y noche. Continuamente. Están a la nuestra, viendo lo que nos pasa y ayudándonos a cumplir nuestros objetivos, que es evolucionar. Astrid es doctora, y por tanto hizo medicina, y efectivamente, como es sensitiva, capta la presencia de los guías. Nosotros, que no somos sensitivos, yo no lo soy, lo digo francamente, pues no captamos la presencia de los guías. Pero las personas sensitivas ven o sienten o perciben de alguna manera, quizás oscuramente, a seres de otras dimensiones. Y por tanto, perciben a los guías que están continuamente junto a ellos. Yo he conocido a 2 o 3 personas sensitivas, muy sensitivas, y a más, alguna más, algo sensitiva. La característica de ser sensitiva se va cogiendo poco a poco. Cuesta mucho tiempo adquirir esa facultad de ser sensitivo, de desarrollar el cuerpo superior. Cuesta mucho tiempo, quizás más de una vida. Voy a ver si contesto a todo lo que Edwin ha preguntado. Yo creo que sí, está. Se sintió protegida, efectivamente. Por ser sensitiva, captaba la presencia de sus guías. Lo que pasa es que como nadie le había dicho nada, pues era una sensación, era un presentimiento, era un sentimiento, pero no sabía ponerle nombre. Vosotros, si sentís eso, sabréis que son los guías, porque ya lo hemos dicho en estos talleres. Dice Susana, yo sentí el caso de Giuseppe, se me salen las lágrimas cuando lo leo. No me pasa con las otras dos historias. Bueno, bien, esto, efectivamente, Susana, somos sensibles a ciertas cosas y a otras no. Por circunstancias. No se puede saber por qué. Posiblemente no lo sabrás ni tú. Y ahora quiero hablar una cosa sobre esto de llorar, que también lo dice Aina Canet. Los contactos, hay dos tipos de contactos, los secos y los húmedos. En general, bueno, yo llamo húmedos cuando lloras como una magdalena y secos cuando no lloras. Cuando sientes, cuando disfrutas del gozo sin causa, que le llamo también así, el gozo sin causa, o sea, un gozo inmenso sin que haya ninguna causa. No te ha tocado la lotería, ni te han venido a ver la familia entera, ni nada de eso. Simplemente por estar ahí, por ser así. Bueno, pues cuando llega el gozo sin causa, hay dos tipos de reacciones. La reacción emocional intensa, que es llorar, y no hacerlo. Pueden darse los dos casos, pero en general una persona siempre reacciona de la misma forma. O sea que si los primeros contactos, el primer contacto ha sido húmedo, todos serán húmedos. Y si el primero ha sido seco, todos serán secos. Entonces, quiero advertiros de que vigiléis muy bien cuando os entran a ganas de llorar. A ver si ocurren las siguientes cosas. Esas ganas de llorar son
imparables. No hay forma de ponerles fin. No es nada relacionado con la tristeza ni con dolor. Es de puro gozo. La experiencia es tremendamente fuerte y da paz. Y de alguna manera, instintivamente, puede ser que os enfoque, os dirija hacia la divinidad. Entonces, si se dan varias de estas circunstancias que hemos dicho, es muy posible que eso sea un contacto con el fondo. Y lo que hay que hacer es quedarse quieto y no moverse de la postura anímica para que el contacto prosiga y para que se disfrute en toda su amplitud. De ninguna manera sentir un poco como de miedo, porque eso es posible que lo cortara. La plenitud es incompatible con ninguna sensación, sentimiento o emoción negativa. De forma que, como dice Aina Canet, yo cuando lo oí por primera vez me dieron muchas ganas de llorar y lloré mucho sin saber muy bien el motivo. Vale, esto es típico cuando has tenido algo, pero no sabes qué es. Y el contacto con el fondo es un hecho tan sorprendente que, aunque aquí hemos hablado de él varias veces, pues sin embargo, pues no sabes muy bien el motivo. Hay que analizar a ver si hay paz, es imparable, es con una fuerza tremenda y os dirige. Si se dan varias de estas situaciones, podéis pensar que estáis teniendo un contacto con el fondo. Y lo que conviene hacer es, ya digo, permanecer a la espera de y disfrutando de lo que se tiene. Porque tiene que haber disfrute, tiene que haber gozo si es contacto con el fondo. Si no, a lo mejor es una emoción del corazón inferior, que pues leyendo un relato e imaginándose lo que ha pasado, viviendo allá, como si dijéramos, pues el corazón inferior se emociona. Pero entonces no se dan las cinco circunstancias que hemos dicho, o no se dan todas, se dan quizás una o dos. Dice Fernando Caballero, al igual que Astrid, me he sentido protegido toda mi vida, tanto de malhechores como de mí mismo. O sea, de cometer algunos errores me refiero. Creo que de alguna forma mis guías me han ayudado, claro. Eso, todos, nos ayudan todos. Lo que pasa es que el sentirlo es ya tener un poco de sensitividad. Primero uno puede intuirlo y entonces es cuando tiene una sensitividad pues muy ligera. Es posible que con el tiempo, trabajando, mejorando, siendo más pleno, pues también la sensitividad vaya mejorando. Pero aquí no nos proponemos mejorar el cuerpo superior. Nos proponemos mejorar la mente superior, que es la guía interior, y el corazón superior, que es el derecho al contacto con el fondo. Y vamos a ver hoy, en este día de hoy, cómo se hace para que el contacto con el fondo sea a voluntad. No un día que funciona, como se decía en mi casa, y sonó la flauta por casualidad. Bueno, pues que no sea sonar la flauta por casualidad, sino que sea buscarlo y tenerlo a voluntad. Esa es la meta. Dice Arnaldo Hernández Viera, Inaldi. Fernando, estoy muy confundido. ¿Es correcto mentir repetidamente como ella narra? Bueno, mentir para supuestamente hacer el bien, ¿es correcto o no es correcto mentir jamás? Si estás haciendo un servicio, si estás dando un servicio a una persona, puedes decir mentirijillas inofensivas. Por ejemplo, el asunto de la carta de los padres. Pues planear una carta para que al moribundo le llegue la tranquilidad y pueda salir en paz y deje de sufrir, es un servicio. Es de los mejores servicios que se pueden hacer a un ser humano. Entonces, no es cuestión de mentir, porque si no se hace,
esa persona sigue sufriendo. Y a nadie se perjudica con hacerle creer que sus padres le han perdonado. De forma que es correcto mentir repetidamente, como ella narra. Te diré que para el objetivo, el fin que se proponía, sí, no tiene ningún problema. No tiene ninguna contraindicación. Yo quiero decir también que, no sé, estoy leyendo una cosa que me ha distraído un poco de Juan Gómez. Creo que Fernando no puede ver el chat. Fernando será el que ha hablado antes, que no ha podido, no lo sé, no sé qué puedo hacer. Bien, tenemos una educación cristiana y me parece que era el octavo, era no levantar falso testimonio ni mentir. Y eso puede haber calado mucho. Ya digo que en un caso como este, en el que estás ayudando a un moribundo, el decirle que eres monja, aunque no lo seas, o decirle que vas a preparar una oración, aunque en realidad vas a contactar con sus familiares a ver si puedes conseguir que vengan, no es una mentira para tú beneficiarte o para conseguir alguna cosa beneficiosa para ti. Es una mentira hecha para aliviar a una persona que sufre. Entonces, no, yo no entiendo que eso sea tenga la menor contraindicación, ni la menor. El servicio, recordad que el servicio está en lo alto del círculo positivo, el servicio no es que lo justifique todo, pero mentiras piadosas como estas, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y lo de no mentir jamás, es que en la línea o a la altura de los mandamientos no está la idea de servicio. No está, no existe. Está en esta línea. Entonces, si hay un bien muy superior, repito, mentiras piadosas, mentiras piadosas. Dice Susana, a mí no me gustan las mentiras. Yo entiendo la mentira en la segunda historia, Arnaldo. La segunda será la de los pacientes segundos. Bueno, repito que si es para dar servicio, mentiras piadosas no tienen la menor importancia. Nancy dice, ¿puedo evolucionar si me inyecto la vaina? Pues lo siento, pero no sé qué sentido das a si me inyecto la vaina. Nancy, te agradecería que me explicaras qué quiere decir lo de ¿puedo evolucionar si me inyecto la vaina? No te entiendo la pregunta. Dice Yule, cuando oyes una música, lees algo que te llega al alma o te sientes inmerso en un paisaje como si formaras parte de él, efectivamente, y de repente lloras, ríes o te llena de paz, eso es contacto con el fondo. Y ha dicho que tiene que ser una sensación de gozo muy fuerte, que sientas claramente que no es de esta dimensión, que nunca hayas tenido algo similar, que te ligue a la divinidad y que no se pueda parar, que te revuelca, que no lo controlas, que te controla a ti. Eso sería un contacto con el fondo. Tienes que ver si te pasan esas cosas, Yule. Dice Alfredo, ¿el fondo sería nuestro subconsciente colectivo? No, el fondo no es colectivo. El fondo es personal.
El fondo es una parte, la parte emocional de la semilla, la parte emocional de la esencia, y tu esencia es tuya. No hay nada que sea del que esa esencia forme un colectivo. Yo no he estudiado nada de psicología y, por tanto, no tengo una idea muy clara de qué es el subconsciente colectivo para poderlo definir. Pero el fondo no tiene nada que ver con nada que sea colectivo. El fondo es tu semilla, Alfredo, la parte emocional de tu semilla. Y eso lo desarrollas tú y es solo tuyo. Y si tú no lo haces, si no lo desarrollas, no se va a desarrollar. ¿Eh? Es como la mente superior, que es un don de la divinidad para que lo uses. Si no lo desarrollas, porque pues no te llenas de perfección, pues se queda sin desarrollar. Y habrá que hacerlo en otro momento, pero tendrás que hacerlo tú, no ningún colectivo. Dice Susana, me llamó mucho la atención que no los puede abrazar cuando ve a los difuntos. Ya, yo no he hecho la prueba de intentar abrazar porque yo no veo, yo siento. Siento y me comunico, pero no veo. Pero eso no te preocupes, Susana, porque tendrías que ser sensitiva para estar en ese trance. Y si no lo eres, no te vas a ver con ese problema. O sea, que no te importe. Juan Gómez dice, ¿cómo saber si un difunto se ha quedado en el mundo intermedio? Bueno, vamos a ver. A mí me ha pasado que amigos con los que hacía evacuaciones nos decían, nos comunicábamos, oye, se ha muerto el padre de mi prima. Y vamos a ver si hace falta hacer una evacuación. Entonces, íbamos a donde había ocurrido la defunción y allá buscábamos al difunto, que podía estar todavía allá, en el propio funeral. Entonces, eso se hace en una evacuación. Y tienes que ser, si le ves, si está allá. Las evacuaciones, no hemos hablado de evacuaciones en un taller específico, ¿no? Hemos tocado de cerca, pero no hemos hablado de evacuaciones. Yo las evacuaciones las veo más. Voy a tener que ir rápido porque yo tenía miedo de que no hubiera preguntas, pero es que no miraba yo bien. En un caso de una catástrofe colectiva, un terremoto, un incendio de una gran región, un atentado en masa, un accidente de aviación que mueren 200 personas dentro del avión, ese tipo de cosas. Ahí se puede hacer evacuaciones con toda seguridad de que va a haber mucha gente que quiera irse a la luz, porque son personas normales. Ahora, ir a una persona, pues es más difícil y no está asegurado el éxito si esa persona no se quiere ir hacia la casa del padre. De forma que yo, Juan, no te recomiendo que te dediques mucho al mundo intermedio, porque hay que hacerlo cuando se cuenta con la experiencia de personas sensitivas. Sin una persona sensitiva no se debe intentar una evacuación. Mari Carmen dice, cuando llegas al contacto con el fondo y forma parte ya de ti, ¿dejas de empatizar con un grupo determinado de personas por su grado evolutivo? No, Mari Carmen, de ninguna manera. El contacto con el fondo no te aleja de nadie. El contacto con el fondo es un cargar las baterías, cargar la batería tuya y disfrutar de un don de la divinidad. Y es, no lo he dicho, saber cómo estarás cuando te mueras. Cuando tú te mueras, te convertirás en un ser que estará
siempre en contacto con el fondo, porque serás fondo. De forma que podemos saber cómo es la vida después de la muerte para nosotros, sabiendo cómo estamos en un contacto con el fondo. Y cuando una persona está así, no le tiene ningún temor a la muerte, porque sabe cómo va a estar y sabe lo bien que va a estar en el otro lado. De forma que el contacto con el fondo, lejos de separarte de cierto grupo de personas que tengan un bajo grado evolutivo, lo que te hace es potenciar tu plenitud y avisarte de cómo será la cosa cuando venga la muerte. Dice Nancy Silva, ¿esos seres son de confianza absoluta? Si te refieres a los guías, sí, absoluta, total. Es como si fueran Dios. No pueden actuar diferente de lo que actuaría la divinidad. Me siento sensitiva. He hecho viajes astrales y en algunos de ellos me atacaron. Yo, pues me defendí. Bueno, sí, efectivamente, si haces viajes astrales, eres sensitiva. Pero tendría que decirte que uno puede ser sensitivo y solo sensitivo. No haber desarrollado ni la mente superior ni el corazón superior. No haber hecho los cimientos. Y claro, si no haces los cimientos, eres sensitiva, pero tienes el grado de evolución que tienes. Y entonces, si no hay mucha plenitud en ti, puedes atraer o que te, como dices tú, que me ataquen seres del mundo intermedio. En cambio, si eres buscadora y has hecho los cimientos y estás bastante plena, esos seres te van a rehuir porque son incompatibles con tu plenitud. De forma que el ser sensitivo, solo sensitivo, sin haber desarrollado ni el cuerpo superior, ni el corazón superior, ni la plenitud que aquí estamos hablando, de las reglas y de los círculos, para ser siempre positiva, cuando más hay que ser positiva es cuando haces un viaje astral. Para que los intermedios, los de la dimensión intermedia, te rehuyan. María José González. Yo no soy sensitiva, pero he sentido muchas veces la presencia y el consuelo que me aportan los guías, sobre todo en momentos complicados. Sí, efectivamente, efectivamente. Dios mío. Dice María José González. No, dice Eduardo. Al leer las experiencias de agradecimiento y el de la tía que se perdió en el mundo intermedio, lloré sin motivo. Ya había tenido experiencias similares y hasta me doy cuenta de que fueron reales. Bueno, pues según lo que hemos dicho hoy, Eduardo, vigila a ver si esas expresiones intensas de emoción son contactos con el fondo porque cumplan los 5 requisitos o condiciones que hemos dicho, que están grabadas. Margot, he tenido algunos contactos con el fondo cuando más triste estaba. Bueno, espero que haya cambiado el panorama cuando has tenido contacto, porque si no es que no lo era. Tiene que haber cambiado radicalmente, al extremo opuesto. El gozo sin causa es un contacto con el fondo. Si se da esa circunstancia de que te puede, no puedes parar el llanto, te recuerda, te une, te dirige a la divinidad. El tiempo desaparece. Y la quinta, que ahora no la recuerdo, si se dan estas circunstancias, están grabadas en el vídeo, sí, es un contacto con el fondo, pero tiene que ser de una potencia que no es de este mundo, sí, que sea de otra dimensión, que tú captes que jamás en la vida has tenido una cosa igual. Dice Margot, es una plenitud que no se puede explicar. Eso es, eso es, eso es. No se puede explicar. Es para ser sentida, no es para ser explicada, no es para ser descrita. Y aunque sean segundos, no se olvida jamás, efectivamente. Esa persona que os digo, que me dejó por escrito su experiencia, hacía algo así como 10 años que había pasado la experiencia. Y la tenía viva en su mente y en su corazón permanentemente. No se olvida jamás. Porque no es de este mundo.
Dice Eduardo, tienes razón, todos mis contactos han sido con lágrimas incontenibles y sin razón alguna, porque no son de tristeza, efectivamente, son de un amor que no se puede describir. Exacto, sí, sí. Entonces sí, lo describes muy bien. Yo he evitado, es la primera vez que digo tantas cosas sobre el contacto con el fondo, porque he evitado el describirlo para que sea el buscador el que me lo diga y así yo le pueda decir que sí, para no sugestionar. Pero aquí ya me he desmelenado. Puede ser, dice Yule, que después de un contacto con el fondo esa paz dure mucho tiempo, aunque ya estás haciendo tu rutina diaria. Sí, la paz sí, lo que no dura es el gozo. Es decir, por eso digo recargar la batería, porque tú tienes un contacto y te quedas con la batería cargada, aunque dure 10 minutos o un cuarto de hora. Te quedas con la batería a tope y esa batería te da y estás bien y estás en paz para todo el día. Te duermes y al día siguiente, si has conseguido el contacto con el fondo a voluntad, que es la meta que tenéis todos, entonces lo vuelves a tener y cargas de nuevo la batería y se repite el ciclo y estás con contactos con el fondo diarios. Y la batería siempre cargada y siempre en paz. Yule, muy bien. Yo no llamaría mentir a lo que hace Astrid, dice Yule. Yo lo veo más bien como una especie de cuentos inventados terapéuticos. Sí, efectivamente, sí. Es una buena descripción. Es crear una historia que le va a ayudar al paciente que está moribundo, que le va a ayudar a superar su situación y le va a aliviar el dolor. Estamos completamente de acuerdo, Yule. Gracias por la aportación. Romy del Cosmos. Yo tuve una experiencia muy especial hace casi 30 años. No muy fácil de explicar. He querido volver a experimentar el mismo sentimiento, he creado las condiciones, me he preparado para volver a experimentar, pero no ha vuelto a suceder. Bueno, ya serás la enésima persona de la que conozco, bueno, enésima, pues 3 o 4 más, que lo tienen una vez y no consiguen repetirlo. Sigue diciendo, fue una experiencia de disolución de mi cuerpo, de estar en todas partes a la vez, mis partículas diseminadas, vibrando, una felicidad inmensa, un amor inmenso. Todo era amor y yo era todo. Sí. Lee, Romy, lee de los textos para leer con el fondo, lee El gozo sin causa. Léelo despacio, dejándolo resbalar al fondo y a ver si te provoca algo. Dice, creí que era la muerte, era de lo más dulce, sí. Cuando volví, mi rostro bañado en lágrimas y un sentimiento de paz indescriptible. Lo he buscado todos estos años. He tenido otras experiencias muy dulces, pero no tan intensas, de tanto amor. Sí, efectivamente. Eso es, esa descripción es perfecta para un contacto con el fondo. Así es. No se puede explicar. Hay que experimentarlo. Las palabras se quedan cortas. Spider-Dram se incorpora ahora. No pudo antes. Eusebio, Eduardo, eres un granuja. ¿El término mentiras piadosas lo acuñó Eusebio Cesarea? No creo, no creo. No, he leído mucho suyo y no está. Se decía en mis tiempos. Se decía en mis tiempos. Aprender algo nuevo dice, creo que he cometido demasiados errores en esta vida, a nivel físico. Me vienen pensamientos si fuera mejor optar por el suicidio y comenzar otra vida, para no cometer los errores a nivel físico. No seas loco, aprender algo nuevo. Haz honor a tu nick y dedícate, ya que estás en un buen sitio, a practicar lo que aquí decimos. Ahora tienes control. Tienes control sobre tus actos y sobre tus objetivos. Pues fíjate unos objetivos que te los estamos aquí poniendo en bandeja. Poner los cimientos, cumplir las reglas. Empieza por ahí. Pero nadie ha cometido demasiados errores, porque a nadie se le juzga al morir. A nadie se le juzga.
Sus errores son los errores de un niño. Y a un niño no se le puede condenar ni castigar duramente porque no tiene capacidad para distinguir lo mal que hace con las rabietas. Pues si ha sido niño, aprender algo nuevo, empieza a ser adulto y empieza a cumplir las reglas para mejorar tu nivel de evolución y tu semilla. Empieza a hacer crecer tu semilla. No dimitas. ¿eh? Empieza a hacer crecer tu semilla, que estás en un buen sitio para ello. Dice Yule, los contactos con el fondo sin haber llegado a la plenitud son como flashes de ánimo, que vamos por el buen camino. Los contactos con el fondo no se dan sin haber llegado a una plenitud bastante elevada. O bien puedes tener, y no quiero hablar y no quiero mencionar a nadie, un contacto, un flash, y luego te están esperando a que mejores tu plenitud, que también podría ser. Pero no es que sean alicientes, son el premio a una labor realizada. Y esa labor hay que realizarla. A ti, Yule, y a ti aprender algo nuevo. Hay que realizar esa labor. En realidad, tenemos que perfeccionar nosotros antes de recoger las uvas que están colgando en el techo. Tenemos que trabajar nosotros. Tenemos que ganárnoslo. Y entonces se disfruta y se cogen las uvas. Y el niño pequeño no llega. Por mucho que quiera, no llega, porque es pequeño. Hay que dejarle crecer. Dice Miguel Ángel Medrano, yo he contactado con mis guías muy seguido. Incluso el 15 de noviembre sentí abrazarlos y caminamos juntos, en un estado de paz y gozo. Sí, eso es porque eres sensitivo. Si has contactado con tus guías y los has tenido una cierta cercanía como para poder abrazarlos, eso es que eres sensitivo. Y efectivamente, la comunicación con ellos, del tipo que sea, mental, emocional o física, provoca paz y gozo. Lo que pasa es que esa paz y ese gozo son, vamos a decir así, que te permiten mantener tu vida. Por ejemplo, pues conducir el coche o andar por la calle. Mientras que un contacto con el fondo, poner en marcha el corazón superior, te inhabilita como persona física que actúa en un exterior, con gente alrededor. Tiene que ser una paz, un gozo indescriptible, que te faltan palabras para explicarlo. ¿A través de la meditación puede haber un contacto con el fondo? Pues no lo sé, Asunta. No lo sé porque yo no he hecho nunca meditación. Lo que sí te puedo decir es que para llegar a la cima de la montaña sagrada hay que seguir un camino. 10, 20, puede ser. Y basta con coger uno. Siguiéndolo fielmente y teniendo un buen guía humano que haya recorrido el camino y que lo enseñe a sus seguidores, entonces con tener un camino es suficiente. ¿A través de la meditación se podrá llegar al contacto con el fondo? Estoy convencido de que sí, pero no te lo puedo decir porque no lo he seguido. Y a mí me gusta hablar exclusivamente de lo que domino por experiencia. O de lo que otras personas con las que he trabajado juntas, pues me han dicho y he podido comprobar algunas de las cosas que me dicen que son ciertas. Dice Margot, uno de mis hijos me enseñó a hacer el viaje astral y no tiene nada que ver con el contacto con el fondo, efectivamente. Efectivamente. Las tres componentes de la semilla, mente superior, corazón superior y cuerpo superior, tienen tres frutos completamente diferentes. No se parecen en nada, son excluyentes, no son intercambiables. Lo que da
el cuerpo superior es, pues, cosas sorprendentes. Así, yo lo diría así, por lo que me han contado de ellos y por lo poquísimo que he podido hacer. Lo que da la mente superior es la guía interior. Es un instrumento muy práctico porque te sirve para la vida y te soluciona los problemas de la vida cotidiana y te permite el saber, pero es eso, la guía interior. Mientras que el corazón superior te permite el gozo y solo el gozo. No te permite visitar otras dimensiones ni te supone una guía interior, salvo que tu nivel de evolución, tu nivel de plenitud sea tan grande que también arrastres algo de la mente superior. Pero son temas distintos y son frutos distintos, son logros diferentes los que se consiguen con una cosa y otra. Efectivamente, Margot, no tiene nada que ver. Eh, yo al cuerpo superior, quizás porque no lo domino, le doy menos importancia porque no tiene una relación con 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 el crecimiento, con la evolución del buscador tan grande como tienen la mente superior y el corazón superior. Es algo así como si la mente superior, desarrollarla, y el corazón superior, disfrutarlo, son los que te elevan a la meseta y estás en el 100% de felicidad permanentemente. Una vez allá, puedes trabajar o intentar trabajar el corazón superior, perdón, el cuerpo superior. Y entonces harás cosas que te asombrarán a ti y que asombrarán a los demás si se das cuentas. Pero me parece que no aportan nada en cuanto a la plenitud de esa persona. Aportan capacidad de relación, pero no aportan nivel de evolución. Por eso los dejamos en segunda línea y porque tampoco puedo enseñar mucho de eso. Dice Eduardo, todos sin excepción al momento de morir estaremos en el mundo intermedio o es posible brincar esa parte para ir directos a la casa del Padre. Lo segundo, Eduardo, lo segundo. De ninguna manera, todos, ni sin excepción ni con excepción, de ninguna manera un buscador cuando muera va a estar en el mundo intermedio. De ninguna manera. Eso que quede claro. ¿eh? A un buscador le vendrá a buscar la persona más querida por él y el buscador que ya sabe lo que le espera, que haya experimentado o no el contacto con el fondo aquí en esta vida, pero que sabe que existe y que sabe que su destino es subir arriba, con el grado de desarrollo que haya conseguido de sus capacidades superiores, no va a tener ningún miedo, no va a sentir ningún rechazo a subir y dirigirse con su familiar querido a la casa del Padre. De forma que a esta pregunta, Eduardo, de ninguna manera, con mayúsculas, de ninguna manera, los que estamos aquí vamos a entrar o a estar en el mundo intermedio. El mundo intermedio es como un pozo profundo al que uno se mete de cabeza, porque tiene tan poca plenitud que es incapaz de dirigirse hacia la casa del Padre, que es el hogar de las capacidades superiores, porque tiene una capacidad superior tan pequeñita, tan diminuta, tan insignificante, tan mínima, que no puede aceptar el entrar en una atmósfera de luz y de amor. Tiene que estar muy lleno de odio o muy lleno de deseos de venganza para quedarse en el mundo intermedio. O sea que no, te digo tajantemente que no. Nos dice Yule, ¿qué es el mundo intermedio? Bien, lo explicamos en un taller, pero no tienes por qué haberte leído todos los talleres o haber visto. El mundo intermedio es el lugar en el que se quedan los que no tienen
ni siquiera una mínima plenitud para poderla lucir y subir a la casa del Padre, al hogar de la divinidad, a donde se recogen las capacidades superiores de todos los difuntos. Pero claro, para eso hay que tener la capacidad superior un poco crecida, un poco. Tiene que ser la mente superior o el corazón superior del tamaño, por lo menos, de una mandarina. Puede ser el tamaño de una catedral, pero tiene que ser por lo menos el tamaño de una mandarina. Si no tienes el tamaño de la mandarina, si solo tienes el tamaño de una lenteja, pues es posible que esa capacidad superior tan insignificante no pueda mandar a tu mente inferior y a tu corazón inferior para que quieran ir al hogar de la plenitud. Y entonces tus capacidades inferiores, muy mal guiadas, muy retorcidas, muy malvadas, te hacen rechazar el acceso al hogar donde hay luz, plenitud y perfección. O sea que ese es el mundo intermedio. Hay que tener unas cualidades muy malas y la gente que estamos aquí no las tenemos, ninguno. Una persona, un mal bicho, es incapaz de aguantar estos rollos. Los desprecia y es incompatible con ellos. Por eso, cuando se hacen saltos al mundo sutil, por ejemplo, los viajes astrales, pues conviene estar muy pleno para que tengas una especie de aura blanca que advierta a los malos bichos que están en el mundo intermedio de que tú eres inasequible, tú eres incompatible con ellos, o ellos son incompatibles contigo. Espero haberte explicado, Yule. Y si no, mira en los vídeos, porque hay uno que hemos dedicado al mundo intermedio, si no me equivoco. Yo sé que hemos hablado mucho de ese tema. Bien, Reinix, pero el año 303 es de otra guerra. Aquí no estamos a eso. Me alegro, me alegro. Habías comentado que nos ibas a decir cómo mantener un contacto con el fondo permanente. Bueno, no, vamos a ver, no, cuidado. Alguien me preguntó si se podía estar en contacto con el fondo permanentemente y le dije que no. El contacto con el fondo es una experiencia que dura minutos, 5, 10, 15, pero permanente no. Cansaría a los sentidos, cansaría al corazón inferior. No, yo lo que digo es que podéis conseguir el contacto con el fondo a voluntad. Eso sí. Y para eso tenéis que conseguir un portal. Buscad un portal. Lectura, música, naturaleza. O el método directo, que ya lo hemos explicado también hace 3 talleres. Pero contacto con el fondo permanente todas las horas del día es imposible. Eso es físicamente imposible. Es suficiente y es mucho el tener el contacto con el fondo a voluntad, que es que cuando quieras te metes en tu cuarto, en el salón, en un sitio tranquilo, donde estés solo, donde vayas a estar solo un cuarto de hora en la casa y allá te provocas tú mismo el contacto con el fondo. Pero permanente, no, nunca, Mari Carmen. Es inviable, no existe eso. ¿Se puede salir del mundo intermedio? Sí, ya lo has visto en el ejemplo que nos ha contado hoy la doctora, la monja doctora. Se puede salir, pero tienen que hacerse 2 cosas. Una, que te vengan a sacar y otra, que tú estés preparado para salir. Pueden venirte a sacar y tú no quieres salir. Pero si te viene a sacar y tú quieres salir, entonces te vas con él, con el que te ha venido a sacar. Y supongo que también si tú has evolucionado y has mejorado tus malas inclinaciones, podrás salir del mundo intermedio. No es una condena permanente, no es una condena de por vida.
Se puede estar permanentemente con tu guía. Vamos aquí, vamos allá. Y es divertido y siempre estoy en parada. Sí, se puede. ¿Eh? Se puede tener tanta confianza con los guías que casi hasta bromees con ellos. Sí, y efectivamente es divertido. Es lo que yo recomiendo a todo el mundo, que aprenda a tratar a sus guías y aprenda a dialogar con ellos. Bueno, pues al principio me he estado un poco en duda porque no había movido el cursor y no me había dado cuenta de la cantidad de preguntas que tenía pendientes. Ahora que yo que ya está hecho. Bien, pues las 9. ¿Mm? El próximo día no sé lo que haremos, pero lo pasaremos bien. Hasta el próximo día.